tardes, viajeros. Estamos en un nuevo programa de Viaje Infinito. Hoy día martes, 10 de septiembre. Increíble fecha también. Y con un último programa del ciclo de violencia. Este último programa vamos a revisar con Valentina, ¿cierto?, cómo liberándonos de la violencia intrafamiliar. Uy, qué importante. Hola a todos. Hola, Porque Vale. antes de hablar de lo importante viene el reconocimiento. Oye, Romy, ¿tú te das los buenos días? A veces. A veces. Yo les pregunto a todos, ¿nos damos nosotros los buenos días? Es decir, yo me lo doy, entonces como, buenos días, Vale, ya amaneció, bien, ¿cómo estamos? Y la violencia intrafamiliar, que es el tema que vamos a tocar, carece del mirarnos a nosotros mismos y del de amarnos a nosotros mismos. Entonces, es ahí donde está el detalle. Y como no nos miramos, no somos capaces de reconocernos ni de perdonarnos y nos sentimos en una vida que no nos acomoda, que nos sobrepasa y perdemos el control más de lo que esperamos, nos llenamos de dependencias, de adicciones y somos expertos en la autolesión. Y cuando me empieza a doler, me descargo con un otro. Y modifico entonces al otro físicamente y modifico su comportamiento y obtengo el poder. Cuánta razón. Y eso es violencia Bueno, intrafamiliar. Parte Y de ahí partimos. de la y de ahí vamos a violencia que partir. nos provocamos a sí mismos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, partir por el saludarse y por el validarse y llamarse todos los días en la mañana, agradeciendo, ¿cierto?, estar presente en el aquí y el ahora, es uno de los procesos más duros, ¿cierto? Porque es como que pasa desapercibido, somos un poco mecánicos en ese sentido. Sí. Y poder integrarlo es parte también del validarse y del amarse. Sí, correcto. Aparte que se nos enseña tanto que somos individuales, que somos un individuo, que inclusive tenemos que ser hasta un poco egoístas o se nos pasa la mano, que toda la prensa, todo lo que vemos por redes tiene que hablar del yo mismo. Desde la selfie me fotografío yo, porque no hay nadie más que me saque la foto, me la tengo que tomar yo, ¿no? Desde ahí, porque si no alguien me la toma, pero no se puede, me la tengo que tomar yo. Pero también nos enseña en la sociedad que necesito la aceptación, el reconocimiento y el depender de otro o de algo, quitándonos el poder, quitándonos la fuerza de nosotros poder iniciarnos en lo que nosotros queramos, de realmente decir, ¿sabes qué? Este día va a ser diferente. Este día yo decido vivir la vida de tal manera que lo que está afuera no va a sacar lo peor de mí, que lo que está afuera no me va a acomplejar o me va a poner el pie encima. No, inclusive con todas las situaciones económicas, con que también es una violencia, porque estamos todos sumergidos en violencia económica, porque si te metiste en créditos no puedes salir del crédito y quedaste esclavizado a una tarjeta, un pago, un interés, al banco, al embargo, al remate, que después obviamente eso desencadena en otras cosas aún mayores, que estamos también esclavizados a que nos toquen un bocinazo, que te insulten en la calle, que pase alguien en el metro y te golpee y te deja así, igual que trompito dando vueltas, tú no dices, ¿de dónde venía? No lo vi siquiera. Sí. Entonces también hay violencia. Constantemente expuestos también. Claro, y después eso mismo yo lo traslado. Es muy difícil hoy en día para toda persona humana poder no trasladarlo a la casa y no tener que vaciarlo en la casa. Todo ese aprendizaje nosotros aprendemos por contacto. Entonces, si no tienes una escala de valores muy alta, que no sea, que no esté mirada desde el ego, ¿ya? Si no tienes herramientas emocionales diferentes, si no te han enseñado a sacarte la mala onda antes de ingresar a un lugar, si en ese hogar no te sientes completo, es muy difícil no traspasarle al otro tu propia violencia, tu propia agresividad. Toda la razón, tiene que ver también con el reconocerse. Sí. Qué importante, para poder también verlo, ¿no? Porque si no estamos sumergidos en esa mecánica de, como te decía al inicio, de un poco mecanizar, robótica, donde vamos como caballos de feria y no nos damos cuenta que a quién tengo al lado, no empatizo, ni siquiera con los vínculos más cercanos, con mi círculo más cercano. Así y es. Estamos expuestos constantemente en todos los ámbitos, desde muy pequeños, a nivel familia, a nivel escuela, amistades de mi entorno, y después cuando vamos creciendo, estos círculos se van acotando. Y también ahí se puede ver reflejado que si en algún minuto me vi vulnerado,
¿cierto? Desde la violencia, Ujú. empieza a verse reflejado en mi etapa adulta lo que no pude trabajar, lo Sí. que no pude concientizar, y ahí es donde tenemos que buscar ayuda. Aparte que vamos enseñándoles a los que nos están a todos los que están a nuestro alrededor, con vínculo sanguíneo o con vínculo social. Ujú. Porque el pololo tiene un acuerdo social, no hay un vínculo sanguíneo. Y yo le enseño que según como yo me siento, el otro me trate. El otro no me conocía. Entonces, si yo me siento vulnerable, trátame como vulnerable. Corrígeme, enséñame. Y eso nos pasa mucho, y ahí un mea culpa grande y unas disculpas generales. Y un besito a Hernán Silva, que siempre me lo recuerda, y me dice, vale, no puedes andar terapiando al mundo. Y nos pasa a todos, cuando sentimos que tenemos una verdad, no miramos al otro, y en ese corregir también estamos dañando y vulnerando. Y con nuestros hijos les corregimos todo. Les corregimos cómo escribe, cómo se sienta, cómo come, que no come. Y no siempre nos detenemos a mirarlos, es decir, hacemos lo mismo. ¿Cierto? No, yo del hijo puedo aprender tanto o más que lo que aprendí en la universidad y con mis padres. Ahí están los grandes maestros. Así que un abrazo a todos esos chiquititos. Uf, Esos chiquititos hermosos. Bueno, por acá les cuento que Evelyn está con una disfonía hermosísima. Ya, ¿por qué digo hermosísima? Porque es un aprendizaje, todo trastorno de salud es otro aprendizaje, así que por eso no puede estar con nosotros. Y ella es la que nos trae el esquema, la estructura, los casos duros. Y Felipe está en uno de los trámites más importantes de su vida, porque se está reconociendo y viendo. Y por lo tanto también está aprendiendo. Así que un abracito grande, tremendo grande, abrazo. grande a nuestros compañeros. exacto. Besitos Felipe, besitos Evelyn. Mucha fuerza Muchísima, muchísima. y mucha luz también. Eso. Y bueno, y desde la estructura vamos a contar lo que es violencia intrafamiliar, que tiene varios campos, y hay campos que nosotros ¿cómo se dice? No consideramos que es violento. Lo normalizamos. Totalmente. Porque además que recordemos que es muy difícil que nosotros no hayamos crecido en hogares con violencia intrafamiliar. Sí, de Porque hecho, estamos es en parte evolución. de la historia. Y es parte de la historia. Sí. Una de las personas que nos escribió esta semana decía, es que yo no recuerdo, mi familia fue perfecta, absolutamente perfecta, no sé cómo conectarlo, pero sí habían habido, al empezar a conversar, situaciones que quizás con él tenía más herramientas y no los toma dentro de la violencia y la convivencia, pero sí habían ocurrido con los hermanos o en otras situaciones. Hay veces que nosotros somos violentados y no nos damos cuenta. Le bajamos el perfil. Y le Lo bajamos el normalizamos, perfil, sí. lo normalizamos. Y esa forma de trato también modificó nuestro comportamiento y nuestro físico. Claro, porque nos vamos llenando de ansiedades también. Es una forma también de ir tapando estos miedos, Ujú. ¿cierto? Para enfrentarlo o para mirarnos, ya sea en una adicción, y eso de adicción llámese droga, alcohol o comida. ¿Sí? Es Internet. una de las formas, claro. Sí, cualquier tipo de adicción. Y ahí está súper bien lo que dijiste, porque también de eso nos llenamos. Una de adicciones, otro de dependencias, y hacemos un magíster en autolesión. Wow. Cierto. Sí, Sí. cierto. Son muy pocas las personas que a temprana edad, es decir, antes de los 40 años, logran salir de este círculo. Al menos en la generación nuestra. Espero yo que las generaciones nuevas, como hay tantos elementos, así como está este programa que está ayudando a la educación y la formación, y tenemos tan cercanas ahora diferentes formas de cultura, donde podemos rescatar lo bueno de cada una para formar la nuestra. Exacto. Y está más sea accesible también el diferente. tema Sí. holístico de terapia. Antiguamente no. No. O sea, existía, pero no era tan cercano. Hoy día hay como, afortunadamente, hay muchos colegas terapeutas, hay muchos centros donde se acerca y se lleva también el servicio a los lugares, a las instituciones. Sí, se está enseñando hay una mirada en los mismos colegios a la situación que viven los niños, que espejean lo que sucede en el hogar. Si un niño no pone atención en clase, quiere decir que no le ponen atención realmente en su frecuencia en el hogar. Si un niño golpea en clase, de alguna manera hay un golpe en el hogar, pero ese golpe no es necesariamente físico, puede ser una palabra,
O la misma indiferencia. La indiferencia también te golpea. Esa es violencia psicológica. Sí. O te golpea la economía y no hay cómo solucionar la economía en casa. Entonces también, ¿cómo este chico va a sentirse feliz sin golpear si Es su todo el forma día de poder tiene la atención? canalizarlo. Claro. Es su Entonces, forma de poder mostrarlo. ojo ahí, nosotros tenemos que mirar cómo se comporta la persona, cómo se para, cómo sonríe, dónde pone la mirada, siempre hacia abajo, hacia arriba, te mira de frente. Por ejemplo, ahora con Romy, los que nos pueden ver, nos hemos estado mirando a los ojos todo el rato, Siempre. porque no hay nada que esconder ni nada que temer. Sí, yo lo noto bastante, bueno, así como con mi hija, con el grupo Ujú. de amistades, o cuando tuve que en ciertas ocasiones estar con niños en un salón, cuando en mi época de estudiante, ejerciendo ahí la educación de párvulo. Entonces, uno lo nota en el salón, cómo se comunican los niños, cómo manifiestan sus necesidades, cómo quieren llamar la atención, cómo quieren demostrarte o ser validados, si hiciste algo bien, si lo hiciste mal. Y es súper heavy darte cuenta cuando un niño está tan carente Sí. y de cariño. O sea, no digamos carente en el sentido material, carente de cariño, de amor, de atención. Es súper fuerte. Y es más fuerte aún cuando tú ves que esos papás hacen todo por ese niño, pero están en una frecuencia distinta. Estar en una frecuencia. Uf. Porque lo dan. Hay papás maravillosos, pero su carga emocional, su estrés, las dificultades de vida o los daños de que ellos tuvieron, los maltratos cuando eran niños, las vulneraciones personales, hacen que sean una muralla en donde el niño no los puede recibir y los desconoce. Que es cierto, gracias. Voy a tomar nota. Ya, otro Es comentario cierto, que me sí. llegó esta semana, Romy, ¿ya? Y a un amigo que lo quiero mucho, se llama Yamil, ¿ya? Yamil es un hombre mayor, ¿ya? Y hablamos, y él conoce muchas cosas de la vida, por decirlo así, como los mayores. Claro, Digamos, experiencias. las experiencias, uno va en un tercio de lo de ellos recién. Y él habla mucho de la violencia que hay en su país, ya que hay en Oriente, en donde hay una historia de atrás que no es capaz de modificar hoy un presente para todos los niños que están en Oriente, que están siendo vulnerados, para todos los niños que están hoy en día siendo usados para la guerra, porque no tienes otra opción, no se te enseñó algo más, porque ya son Sí. tataranietos de la misma guerra. Y esa misma violencia que uno ve allá y que pareciera que fuera totalmente ajena, por vibración es la que tienen nuestros niños acá. El efecto mariposa. Correcto. Sí. Entonces, no es ajeno lo que sucede. Y nuestra mirada sobre la violencia, el maltrato entre hombre y mujer, porque es parejito. Sí, sí. Yo ahí absolutamente. no me voy hacia un lado o hacia el otro. No es ni una más, Ujú. es no más. No más, cierto. Así de simple. Sí, lo que pasa es que en cuanto a porcentaje de lo que se denuncia, el porcentaje es mayor mujeres, pero finalmente la violencia o la vulneración es igual. ¿Sí? Lo que pasa es que por un tema social o patriarcal los hombres no denuncian o denuncian muy poco O no sabemos lo que es violencia. o no sabemos lo que es violencia. Claro. Ahí es importante, tomándonos de eso también, Vale, de lo que tú me mencionas, qué importante esto, porque basándonos en todo el ciclo de violencia que hemos estado viendo, Ujú. que todos los temas de una u otra manera nos tocan a nivel mundial, no solamente local, ¿cierto?, a nuestro país. Y qué importante es esto de lo que está ocurriendo también afuera. Nunca es ajeno. Si este efecto mariposa es tan simple como la ley universal, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Ujú. Somos parte de ese todo también y de alguna u otra manera nos toca. Entonces, tú lo dijiste en el programa pasado, ¿de qué manera entonces yo hago mi aporte o mi pequeño aporte a que esto mejore? Cambiar esa vibración. Porque claro, desde esta arista, de esta colita del mundo, ¿qué hago yo para que esa violencia para estos niños, ¿cierto?, termine? Si no está en mis manos, ¿cierto? Pero ahí viene todo nuestro trabajo holístico también. Desde la meditación, desde las plegarias, desde hacer actos psicomágicos también para poder Maravilloso. mandar apoyo, para poder mandar luz. Y ahí es sanar al niño o niña
interno que tenemos nosotros, Muchas gracias. Otro que espejo. todavía anda con harapos, que todavía anda asustado, que todavía no lo dejan hablar en la mesa. Sí, que es cierto. Yo no sé, y lo vamos a buscar ahí en uno de los intermedios que tenemos, ¿cuál es el porcentaje de gente mayor de 50 años o de 40 años que hay en Chile? Lo vamos a buscar. ¿Por qué razón? Porque ese porcentaje son los padres de los nuevos padres. De los nuevos padres, claro. Y por lo general, todas estas generaciones de padres y abuelos hoy en día de más de 40 años, por decirlo así, fueron brutalmente vulnerados en un país en donde siempre hubieron dictaduras, ya siempre han habido rencillas y ahí ha estado dividido desde la época de O'Higgins. Sí. Tomar esa acta de A nivel independencia político costó y a nivel sangre, social, sí. pero costó la mitad de la sangre de lo que tiene la historia de América, porque América, lo que conocemos de historia es del año 41, perdón. Creo que ahí Colón descubre América. Y en 1800 seguíamos peleando y ahí habían pasado 300 años. Y de ahí acá tenemos 218 y seguimos peleando. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar que nuestras familias no peleen? Seguimos perpetuando un patrón. Es que en definitiva, poder soltar un patrón no es tan simple. Es menos fácil. Es menos fácil. Se puede, pero es un trabajo constante, no es Y individual. individual. Porque claro. si yo espero que lo haga toda la sociedad para yo sumarme, no resulta. No resulta, tiene que ser individual y eso en la medida de la acción, es lo que digo siempre, eso va generando una onda expansiva y por consecuente genera también esa dinámica en los otros. Hay el espejo. unas imágenes y que les vamos a pedir que las vayan colocando ahí, Braulio, y te aprecio saludarte. Hola, Braulio. Braulio Hola, ahora va a ser Braulio. quien nos va a estar controlando ahí en los controles, en los controles controladores. Nosotros hicimos varios afiches con varias frases que indican, en el fondo, o era una forma de mostrar que yo sí podía tener el cambio, que yo sí podía hacerlo desde donde yo puedo decidir qué quiero y cómo quiero vivir la vida o cómo quiero vivir lo que soy, lo que siento. Y uno de ellos habla de cómo voy a escuchar al otro, porque en una relación de pareja tengo que saber escuchar. Y nadie nos enseñó a escuchar, y ese es para otro tema. ¿Cómo escucho? Qué importante. Me han enseñado a hablar, pero enseñaron no a pero escuchar. nos enseñaron a callar. Y a callar. Y a callar. Y callar no es escuchar, callar es obedecer. Claro. Y lo que hay dogma. ¿Y qué pasa con la reflexión interna? Que se va a encontrar con un montón de resquicios personales que son nuestros propósitos a evolucionar, a corregir, pero que no tengo la herramienta y tengo que solamente callar hasta que reviento. Gran parte de los padres que golpean a los niños, de los hombres que golpean a las mujeres, de las mujeres que agreden a los hombres, es porque han callado tanto su insatisfacción y no se sienten completas, que la furia que sacan es su herramienta de sobrevivencia. La más básica puede Claro. ser, pero no hay otra. No tiene otra forma hoy. Mañana puede ser distinto, pero Un hoy no mecanismo tiene otra de forma. defensa, claro. Hasta que esté consciente. Sí, veámoslo en una sala de clase. Un profesor que grita a los alumnos, porque los chicos se salen de control y a todos les dice, llévenlo al neurólogo para que le den Ritalin. Si fueran numeradas las órdenes que pueden dar algunos profesores es impresionante, porque para poder ejercer él en base a sus conocimientos y sus normas necesita cierto tipo de niños. Exacto. Bueno, en la familia es lo mismo. Para ejercer como padre y madre a veces necesitamos cierto tipo de niños, pero no nos resultó así. Ya, mira, ahí estamos viendo una ficha que dice: la familia se elige con una finalidad y por un acuerdo entre almas. Es decir, que aquel que me viera a desordenar el gallinero, yo acepté que viniera a desordenarme el gallinero, no él como alma, pero sí dije, como yo no voy a tener tolerancia y tengo que aprender, que venga aquí una polvorita que se mueva o un polvorito que se mueva por todas partes, Gracias. para que yo transmute la irritabilidad en un campo de flores, de armonía, y ponga normas y aprenda a escuchar lo que el otro dice. Cierto. La paciencia. Sí. Bueno, lo hemos conversado infinitas veces, tanto en pauta como en nuestras conversas personales. Siempre ahí, tanto los hijos, primeramente los hijos son nuestros maestros, ¿cierto?
Y también en todo ser que hacemos espejo, ¿eh? De pronto ni siquiera tiene que ser el amigo personal, íntimo, la amiga, colega, sino que de pronto personas que no tienen ningún vínculo contigo y te dejan un tremendo mensaje, un tremendo aprendizaje. Y también es parte de eso, de qué tan consciente y despierto estamos para poder también aprender del otro, para poder integrarlo. Porque el mensaje puede estar ahí, lo leo, lo entiendo, pero no lo integro. Entonces ahí también viene nuestro trabajo consciente, ¿no? Sí, de todas maneras. Ahí hay un espejo muy lindo y me acordé de una meditación que uno puede hacerla, ¿ya? Vos puedes bajarla, pero y usar mucho la imaginería. La mente necesita imágenes para pensar. Sí, hay que visualizar. Hay que visualizar. Entonces una forma de ir canalizando todo esto que quedó como atorado, que hoy en día me espejea porque lo tengo atorado, porque si yo no lo tengo no me espejeo, no tengo el reflejo. Exacto. No lo visualizo. No lo visualizo. Si yo personalmente no tengo furia contenida, nadie me va a tocar la bocina en la calle cuando yo vaya manejando, o nadie me va a gritar, me va a pasar a llevar, ¿ya? Eso es lo que espejea. Entonces, si en vez de tener furia contenida tengo un optimismo, te prometo que todo lo que te encuentras va en amarillo, naranja, todos te sonríen, nada te sucede y vas protegido por la vida caminando maravillosamente. Tiene que ver con la vibración que yo emito. Así es. La vibración que yo tengo. Por eso siempre decimos que como tú vibras es lo que atraes. Correcto. Si yo estoy en una vibra alta, voy a atraer personas alegres, personas que estén en mi misma frecuencia, personas que me van a entregar herramientas o mensajes en ese proceso. Si yo estoy vibrando abajo en una frecuencia súper bajita, oscura, depresiva, voy a atraer ese tipo de frecuencia también a mi vida. Entonces, cuando hablamos de elevar la frecuencia, de tener acciones que nos ayuden también a poder ampliar nuestra frecuencia, tiene que ver con hacernos conscientes de si puedo estar ahí abajo también, puedo tener una frecuencia allá abajo, pero el tema es darme cuenta para poder elevarla. Y eso tiene que ver mucho también en este proceso del ciclo de violencia, que yo creo que lo vamos a ver en un ratito después cuando vayamos al corte musical, porque para que profundicemos también en eso. Sí. En las etapas del ciclo de la violencia, que está bien graficado, de qué manera nosotros lo vamos normalizando, qué ocurre primero, qué ocurre después, y que este ciclo puede ser eterno si no le ponemos freno. Exacto. Sí. Qué importante es. Sí. Yo creo que esta primera parte hemos presentado como es una primera base de lo que es violencia o por qué nosotros nos confrontamos con los que más amamos o nos confrontan los que más nos aman o esperamos que nos amen. Bueno, yo hablaba de una meditación, ¿ya? Meditar es visualizar también. Entonces, esta es una sugerencia. Al que le resulte maravilloso, al que no le resulte, le aseguro que también le va a resultar aunque la escuche solamente ahora, porque entra en el chip de la mente. Y consiste en relajarnos, respirar profundo, poner una música agradable si quieres, pero estar como en un momento de relajo, donde apagué el teléfono. Eso es súper importante. Y le avisé a los otros, denme 5 minutos. Es esto como ir al baño. ¿Ya? Me desconecto. 5 minutos, si no, no puedo. Y me empiezo a relajar, imaginar un paisaje bonito, el paisaje más hermoso, y me empiezo a imaginar cómo se siente la brisa, cómo se siente el sol, todas estas cosas como lindo cuando estamos al aire libre y en la naturaleza. Luego me imagino que voy y entro a un bosque y me pongo a jugar con árboles y abrazar árboles grandes. Imaginarse ahí, imaginarse la textura del árbol, la textura de las hojas, esa sensación de cuando tú vas a abrazar un árbol y no te dan los brazos y quedaste como ahí crucificado en el árbol porque no te dan, porque es más grande que tú. ¿Te imaginas entonces que después vas a buscar árboles y son diferentes? Y hay árboles ya de distintos tamaños y hay algunos que sí los puedes abrazar, otros no, algunos más blanquitos, más cafecitos, más suavecitos, más rugosos. Y vuelves y te encuentras con un sauce. Me encantan los sauces. Te encantan los sauces. Me acuerdo del campo. Y uno anudaba los sauces, el sauce llorón, uno lo anudaba y hacía columpios. Entonces ahora te imaginas columpiándote en el árbol. Solamente imagínalo. Nos estamos columpiando, sentir como el vaivén. Todos podemos hacer eso, que todos lo hemos hecho en algún momento. Luego me imagino que me subo una higuera.
La representación de la higuera es un árbol que te permite acunar y acostarte arriba, así. Y te colocas en la higuera. Y te pones a escuchar que viene agua corriendo. Y escuchas que hay agua como un río. Ya todos escuchamos ahí que corre el agua, corre el agua. Y que de ti empiezas a sudar agua. Pero esa agua que salen todas las tristezas, las penas, las culpas. Se forma un riachuelo y se va al río. Las aguas son las emociones. Que son las emociones. Esta imaginería, que es cierto que aquí se ve como larguita, que después la vamos a dar escrita ahí en Viaje Infinito, permite vaciar aquello que no comprendo, pero que sí existe en mí y me confronta. En mí, por lo tanto, me descargo en el otro. Y es solamente vaciar. Ni siquiera hay razones. Solamente vaciar. Porque si cuando a mí me llamaron la atención yo me sentí totalmente humillado y era porque me estaban diciendo que no me pintara la cara con rojo, amarillo y azul para salir a la calle, pero yo me sentí así, es un tema mío como yo me lo viví y quedó atorado ahí. Después de grande me río de la situación, la entiendo, pero quedó atorado igual. A eso se refiere con vaciar. Claro, porque es a nivel inconsciente. Uh-huh. Y de pronto no es necesario tampoco visualizar lo que me está confrontando, porque puede que no lo comprenda a nivel consciente, pero con esa visualización a nivel inconsciente sí se puede liberar. Totalmente. Es maravilloso. Y es mucho más simple de lo que uno cree, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo hacemos más difícil. Absolutamente. Hay que ir a la canción. Sí, vamos a ir a la canción entonces. Tenemos en este primer corte musical el tema canción contra el maltrato a la mujer, ¿verdad? Tú me vas a matar. Así es. Esa es la canción. Es súper fuerte. Pónganla con atención porque nos vamos a dar cuenta cómo se vive también esta parte. Y estamos de vuelta después de este tema tremendo, ¿cierto? Bien profundo, que nos habla de la violencia, en este caso específicamente contra la mujer. Pero sin embargo nuestro tema de hoy abarca todo tipo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hombres, mujeres, niños, abuelos, ¿cierto? Personas de la tercera edad. Así es. Y basándonos en eso también, quiero comentarte, Vale, algo que nos mencionaba, ¿cierto? Evelyn, que es nuestra colega que está ahí descansando enfermita para poder recuperarse, sobre los ciclos de la violencia. Wow. Este ciclo de la violencia que tiene que ver con un proceso, es como que ya está establecido, así se ha reconocido. Y el primer ciclo es la elaboración de tensión. Esto quiere decir cuando empiezan a ocurrir situaciones en mi entorno, ya sea con mi pareja, mi esposo, mis padres o alguna persona con la que yo genero un vínculo, ¿cierto? Pololo, pareja, etc. Estas situaciones de tensión las normalizamos a tal manera que vamos bajando el perfil de esto que nos ocurre, ¿cierto? Que pueden ser situaciones como, no sé, el contacto desde la violencia psicológica, desde la violencia económica, ¿cierto? Sí. Que también totalmente. es parte de esta violencia intrafamiliar. De hecho, es como la antesala, es uno de los primeros chispazos que nos dan para poder entender o darnos cuenta, pero sin embargo, como el ciclo de la violencia, una de las características es que justamente lo normalizamos y siendo nosotros el violentado, bajamos el perfil, normalizamos esta situación y tratamos de hacer algo para no enojar al otro y para evitar este primer ciclo de tensión. Y ahí es donde me pospongo. Y ahí es donde me pospongo, donde me anulo. Oye, Evelyn, que está escuchando el programa, así que besitos, recupérate pronto, nos está mandando acá las estadísticas. Mira qué importante. Y dice, según la INJU, que es encuestas, el 60% de las personas violentadas no denuncian. Lo hablábamos por evitar mayor confrontación, por lo que sea. El 11% sufre presiones sexuales por la pareja. Es alto. Es alto. Es decir, que 1 de cada 10 amigos o amigas está sucediendo. El 90% de víctimas no siente protección desde Carabineros o las fuerzas policiales. Exacto. Qué importante. Por eso qué no se fuerte. denuncia también. Claro, entonces, ¿para qué qué voy a denunciar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién realmente cuál es la solución? Porque se busca una solución desde el sistema, desde afuera. Son muy pocas las soluciones que vienen desde adentro. Aparte de eso, son más caras porque tienes que ir a una terapia, tienes que
no sé, si lo vas a trabajar con biomagnetismo, que se trabaja muy bien bajando los niveles de agresividad, ¿ya? Pero no es una sesión de biomagnetismo. Exacto. Es un ciclo que puede ir de 4, 6, 10, 15 sesiones en un periodo de tiempo. Y Y nuestro una terapia sistema, integral, no es solo el biomagnetismo. además de eso de la terapia integral, entonces estamos hablando de un proceso que hoy en día no tiene mayor financiamiento. Y efectivamente, en base al biomagnetismo y las terapias holísticas, sacar emociones, enseñarte a crecer, vas a transgredir esta línea de violencia para poder transmutar tu energía, comprender y no vaciarte sobre el otro. Exacto. O tener las herramientas para decirle al otro, hey, no más. No me quiero seguir autolesionando acá, porque me hizo un comportamiento adictivo el que tú me insultes. De hecho, ese comportamiento adictivo es parte del ciclo de violencia. Bien. Justamente, me agarro de ahí, vale. Te nombraba entonces la primera etapa del ciclo de violencia, que tiene que ver con la elaboración de la tensión, ¿no? Esta normalización es parte de este proceso, ¿cierto? Totalmente. Muy bien. Después viene la segunda etapa, donde viene la explosión de la violencia y agresión. Es cuando ya finalmente hay una agresión propiamente tal. Física, verbal, psicológica, económica mucho más evidente. Perdón. Sin embargo, yo aquí puedo tomar dos acciones. Lo permito, le bajo el perfil, me quedo, o desde lo que tú mencionabas recién, decir no más, basta, no lo permito y me alejo y me retiro y me voy, porque generalmente cuando ocurre esto en los círculos más íntimos, hay mucho miedo de denunciar al que es el padre de nuestros hijos, el que es el proveedor del hogar, y cómo yo me voy a sentir tan vulnerada y estoy tan bien, le he bajado tanto el perfil que me doy cuenta que en definitiva me siento incapacitada. Por ende, si yo me voy, ¿cómo me voy a hacer cargo de mi vida, de mis hijos, de lo económico? ¿Cachai? Entonces ese es uno de los principales miedos para denunciar. Y yo te lo quiero poner de la otra parte. Miedo para denunciar también es qué van a hacer ellos sin mí, en el caso acá de la masculinidad o del rol proveedor. Me casé para toda la vida, por lo tanto, ¿cómo voy a dejar solos a mis hijos si ya no me llevo bien en esta relación? Todo está sobre mantener el vínculo del hogar porque es mi cultura, mi tradición, mi religión, es lo que eso debe ser desde un deber ser, y transgrede mis valores. Exacto. Y también yo permito la agresión, por eso digo desde el otro lado. Sí. No rompo por lo que dirán. Y tiene que ver con un patrón social. Tiene que ver con un patrón social y tiene que ver con un patriarcado que está súper establecido y que ha hecho daño para ambos géneros, en definitiva. No tiene que ver con que solamente ha hecho daño a la mujer, sino que a ambos, ¿cierto? Entonces, tomándonos de ahí, viene esta segunda parte del ciclo de violencia, de explosión de la violencia y la agresión, y finalmente la tercera etapa, que es la calma o reconciliación, o la llamada luna de miel. ¿Qué quiere decir esto? Después de un quiebre, después de una separación, después de un me voy, me alejo, viene la tercera etapa donde persuado. Para cualquiera de los dos lados del género, hombre o mujer. Donde persuado, donde nunca más, donde me comprometo a cambiar, donde todo viene una reconquista. Donde todo mi actuar es dulce, es amoroso, es atención, ¿cierto? Si hay hijos de por medio, hay más preocupación por los hijos. Y por ende, el ser que se fue, el ser que puso límite, cede nuevamente. Con esta creencia o esta esperanza de que el amor lo va a cambiar, de que por la familia, etc. Sin embargo, el ciclo se vuelve a repetir. Y volvemos de nuevo a la primera instancia, donde volvemos a la elaboración de la tensión, donde nuevamente comienzan a ocurrir situaciones de agresión que son muy sutiles y las validamos y las normalizamos, y nuevamente pasamos a la etapa después de agresión y nuevamente a la tercera etapa donde quiero poner fin, donde esto ya explota, donde o denuncio o no denuncio, pero me retiro de la jugada, y así puede estar el ciclo eternamente si no ponemos fin. Exacto. Sí, y ese ciclo eterno, que en este caso está muy abocado también más a la relación de pareja, es el ciclo también en la relación con los hijos. Yo presiono, agredo, muchas veces el chico reacciona favorablemente. Hasta que, como no hay afinidad, no hay una educación emocional, se vuelve a transgredir lo que al otro le duele y vuelvo yo a poner la carga, porque ya me resultó una vez. Exacto.
Si me resultó una vez, yo siento que me va a resultar siempre. Si una vez hice mayonesa y no se me cortó, siento que la mayonesa la puedo hacer con facilidad. Siento que puedo ser agresivo con facilidad porque el otro me lo permite. Y ahí hay un dato importante, que nosotros nos damos cuenta si estamos viviendo agresión, que si conocemos a alguien, esta persona va a ser agresiva con nosotros a los 7 días. Nos demoramos 7 días, que no necesariamente son 7 encuentros, porque si ves el WhatsApp, hoy en día uno conoce a alguien lo conoce y después sigues hablando por WhatsApp o por la llamada, 7 días nos demoramos en ver las debilidades del otro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que hayan tantas debilidades en nuestro mundo que no las sabemos identificar. El control, las correcciones no corresponden. Es así de simple. Existen las sugerencias. Existe el poder plantear una opción de vida que es distinto, pero no las correcciones, ni el control, ni que sepa el otro dónde estás. Volvemos a la relación de pareja. Tiene que ver con el control. Bueno, eso también habla desde lo que normalizamos en la violencia, ¿cierto? Que es muy sutil, pero pasa también con la relación padres y con la relación pareja, ¿cierto, Ale? Totalmente. Porque esto del control viene también de ahí, po. Y de hecho por eso uno, ya sea hombre o mujer, va visualizando como espejo a la pareja de acuerdo al patrón masculino-femenino, padre-madre. Y en base a cómo fui nutrido o cómo fui amado o protegido por mi padre, por mi madre, es como yo después busco y replico también eso en la pareja. Y si hemos sido violentados en un círculo íntimo también, voy a buscar, casualmente no es, ¿cierto?, parejas o compañeros, compañeras que sean de esa misma índole, con ese mismo patrón. Sí. Violentos, agresivos, controladores o alcohólicos, por ejemplo. Y ahí vamos nuevamente en el patrón. El tema, Vale, es cómo, y creo que también lo hablamos en algunos de los otros programas del ciclo de violencia, cómo nos hacemos cargo, cómo le ponemos fin al ciclo de la violencia, estando conscientes de que estamos metidos en un ciclo de violencia, porque también hemos tenido amistades, hemos tenido pacientes que están en una dinámica y que les cuesta mucho verlo. Primero que todo, aceptar que estoy en un ciclo de violencia. Y no es necesario buscar un ciclo de violencia extrema, porque ahí hay algo en esto que se trabaja en diferentes estudios. Este ciclo de la violencia habla de la violencia en la primera manifestación extrema, que puede ser el primer grito, la primera negación a un dinero o el primer golpe. Yo diría que eso se da mucho antes. Solamente si eres capaz nuevamente de decirte: hola, buenos días. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás para este día? Si tú eres, al decirte eso, ya tu mente te lleva a: hola, ¿cómo estás? Ya habló este desgraciado acá, o ya me llamó mi hijo y me estoy alterando, o me están golpeando la puerta y eso me molesta. No sé, pero todas las mamitas estamos en el baño en la mañana y nuestros hijos nos molestan en la puerta. Eso es lo que se da. Y yo ya empiezo a reaccionar, me salgo de control, me salgo de mi centro. Quiere decir que estoy en un ciclo de violencia, en donde soy integrante, activo. Protagonista, sea porque la recibo o porque yo la ejerzo. No hay ni víctima ni victimario. Yo entré a este círculo y juego un rol o el otro rol. Exacto. Ya, no sé, por ahí andan unas imágenes en Face de que hay un papá gritando a la mamá está gritando al niño y el niño está pateando el osito de peluche. Ahí está el ciclo. Ahí está el ciclo. Es un patrón. Es un patrón. Entonces, cuando te das el buenos días y no te encuentras feliz, estás en un ciclo de violencia y necesitas buscar ayuda para fortalecerte de tal manera y tener el coraje de salir. Porque yo la violencia la mantengo porque ya tengo una adicción a ella, ¿ya? O tengo ya es lo mismo al final, o tengo una adicción, es decir, soy excesivamente trabajólica, bebo en exceso, fumo en exceso, como en exceso. Cualquiera de esas situaciones estoy ahí en una instancia de violencia.
porque tengo dependencias de que el otro me solucione la vida, o porque me gusta que el otro dependa de mí. Estoy en otro ciclo de violencia, ¿ya? Y porque cuando me autolesiono y me castigo y soy súper autocrítico conmigo, siento placer. Es que yo soy súper crítico, por eso me esfuerzo. También estoy siendo violenta. Entonces, el círculo de la violencia intrafamiliar a nivel holístico es mucho más amplio de lo que aparece en todas las categorías que nos muestra la ayuda al menor, la ayuda hacia la mujer, la ayuda hacia la familia o los vínculos en el hogar. Es mucho más amplio y se transgrede en forma mucho más sutil. Por eso que no se logra terminar todavía. Si llega una persona a hacer una denuncia familiar, la asistencia que recibe el victimario es casi nula cuando tiene que ser acogido, al igual que la persona que está haciendo la denuncia, porque no existe todavía la capacidad, aunque yo haya hecho una denuncia, de defenderme de esta situación o de salirme. Entonces voy a validar cualquier encuentro y ese otro personaje que me agrede ya aprendió que con agresión o con un bombón yo vuelvo. Entonces él tiene que aprender que no necesita relacionarse ni con agresión ni con falsa seducción. Y la persona que hace la denuncia necesita relacionarse sin que la agredan y sin falta de adicción. Es decir, tiene que aprender a ver con los ojos de la verdad, con los ojos de la luz y sentirse. Si no, no se rompe. Exacto. Basándome en eso también, Vale, y un poco desde la experiencia, también he notado que, bueno, lo hablamos también en programas pasados, como sociedad y como instituciones también, a pesar de que hay instituciones, a pesar de que hay programas que son de apoyo, siento que no hay una conciencia mayor de como lo que tú dices. No existe un apoyo real, primero, a la víctima y segundo, menos al victimario. Sí. Estando en esta vereda, digamos, cuando uno denuncia, el primer foco, la primera fase es denuncio a través de una institución, ¿cierto? Carabineros, PDI, que son las validadas. Después viene un proceso de esta denuncia, donde ya no es solamente una constancia, es una denuncia. Esa denuncia se va a un tribunal y ese tribunal después se pone en contacto contigo, donde nuevamente tienes que relatar lo sucedido, donde tienes que confirmar si fue de esta u esta otra manera, y si casi no fue muerte, es como casi que te dicen retire la denuncia, ¿para qué? ¿Para qué se va a meter en lío? ¿Para qué se va a meter en lío? O uno mismo ve el tiempo que vas a tener que invertir en ello. Años pueden que ser. Pueden ser años, meses, o el dolor que te hace volver a relatar. Exacto. Mira, y acá me acordé de otro personaje, un hombre mayor. Él fue víctima de torturas y llegó a la consulta porque para poder hacer un nuevo juicio tenía que relatar nuevamente los hechos de tortura. Él tiene 73, 74 años. Ya, y me decía, no puedo relatar. No puedo de nuevo relatar. ¿Cómo no van a poder copiar? Y esa era su impotencia. Lo que relaté en el 78, lo que relaté en el 85, lo que relaté en el 90, en el 90, en diferentes partes, entidades, en la ONU, en distintos lugares. Claro. No quiero volver a relatar porque me duele cada vez más. No porque lo haya sanado, sino que porque no está solucionado y sigue ocurriendo en el mundo. Porque ya a esta altura tú tienes una visión mucho más amplia del mismo, desde mi propia esfera. Entonces, esa situación, que para mí fue dolorosa escucharla, yo decía, sí, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que volver a relatarlo? Ahí la solución fue que contratar a un estudiante de leyes, le contara la historia al estudiante de leyes y el estudiante hiciera la redacción para que él no le doliera tanto y no se volviera a lastimar, porque se lo estaban exigiendo para hacer el juicio. Bueno, lo mismo sucede cuando tú relatas violencia intrafamiliar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Luego te vas con el psicólogo, porque muchas veces hay una atención profesional que no es mala, pero que te vuelve a encontrar con el relato para saber si tiene alguna falencia. Luego contratas al abogado y le tienes que volver a contar al abogado. Luego, si es un abogado del Ministerio Público, te van a cambiar el abogado entre medio. Volver a relatar. Entonces tienes que volver a relatar. Y no hay una protección y no hay una conducción en ese relato. Y ojo que entre medio te van a persuadir que desistas de la denuncia.
Entonces te tienes que empezar a acordar nuevamente de los hechos. Entonces muy pocas personas son las que van a poder hacer esa trayectoria. Yo recuerdo, no sé si ha cambiado, pero hace como 6-7 años atrás, en la OPD, que es la Organización de Protección a la Infancia, que funciona de la mano de las organizaciones hacia la mujer, los niños tenían solamente 4 sesiones, o la mujer 4 sesiones con la psicóloga. 4. Nada. No haces nada en 4 sesiones. No puedes restaurar en 4 sesiones. Sí puedes sentir que alguien te escucha, pero no hay restauración. Entonces el sistema que nosotros tenemos para cortar la violencia es insuficiente. Por lo tanto sigue habiendo femicidios, homicidios, siguen habiendo agresiones al adulto mayor de parte de los hijos. Gritos, golpes, encierros, abandono, pero es porque no se está solucionando de fondo. Y es tan importante No hay nada, no hay ninguna institución que lo regule tampoco. Nada. Porque si yo violenté a mis hijos, por decirlo así, hace 30 años atrás, estos hijos tienen hoy entre 25 y 30. ¿En qué condiciones están ellos para ser padres o madres? Puede que uno, por opción personal, porque él decidió, no, 1 de cada 3, si fueran 3, 1 de cada 3 no va a ser violento con sus hijos. Y cambia el patrón. Y puede cambiar el patrón, pero quedaron los otros 2. Los otros 2, si han sido violentados, van a buscar parejas violentas. Entonces vas a tener a alguien violentado con una pareja violenta que va a formar una familia. A ese niño a lo mejor no van a haber golpes, a lo mejor no van a haber descalificaciones, pero va a haber presión igual, porque va a haber frustración porque los padres no han podido desarrollarse. Ese chico, ¿a quién va a buscar? A alguien también que lo presione. Entonces es ahí donde generacionalmente el ciclo no lo voy cortando. Y es un remecer, es un reconectar desde fondo. Y de ahí nuevamente una invitación a conocer los vínculos hacia las terapias holísticas, en donde puede haber una transmutación que no pase por el entendimiento y que realmente esta energía de la violencia que ejerzo, que revive en el ser, pueda transmutarse en otras energías y la persona aprenda a aceptar luz, a aceptar amor, a aceptar cariño, a aceptar caricias, a aceptar atenciones, sin necesidad de esperar nada a cambio, que lo hacen arremeter sobre el otro. Recién ahí, es un camino hermoso, se está haciendo, pero depende de cada uno. Ahí tiene total convicción y la voluntad nomás. Sí, porque tengo que ir. Porque podemos aconsejar. Anda a terapia. Hazte terapia. Sí. Pero si no tengo la voluntad y la convicción de que quiero hacer un cambio, independiente si yo creo o no creo en la terapia que voy a tomar. Pero ahí difiere un poquito, porque si nosotros hablamos de una terapia de Reiki, ya la persona aceptó Reiki sin entender qué es Reiki, pues se dice que Reiki no es invasivo, es una de las terapias más invasivas que hay. Sí. Me traspasa con todos mis centros energéticos. Voy a encontrar cierta calma en mi interior que va a hacer abrirme. No necesito comprender la terapia. Si yo voy a usar sanación reconectiva, sanación cuántica, pránica, claro, por eso te digo, no necesito comprender. no necesito comprender independiente que la comprendan o crea. O terapia floral. Claro. Funcionan igual, biomagnetismo funciona igual. A nivel vibracional, claro. Sí, no necesito la comprensión. Solamente, en el fondo es, me abracé en la mañana, no estoy feliz, estoy metido en algo. Y debo salir de ahí. Si ya me di cuenta, quiere decir que mi alma ya sabe que debe salir de ahí. Y lo otro, vale, también, por ejemplo, llegan a consulta pacientes que sí quieren hacer un cambio, que sí quieren tomar acción sobre el hacerse cargo, ¿cierto? Pero sin embargo, estamos tan metidos en esta dinámica de que queremos todo para ayer, la inmediatez, ¿cierto? De que creemos que en una sesión o en 3 sesiones vamos a tener todo solucionado, es lo que hablábamos antes. Sí. Esto es un proceso donde yo me hago cargo, no tiene que ver con la cantidad de sesiones que tome, sino que tiene que ver con cómo evoluciono en ese proceso de terapia cada paciente, que puede ser súper distinto para uno y para el otro. De qué manera vamos evolucionando, de qué manera vamos creciendo, de cómo integramos este aprendizaje. Por eso es súper importante también
hacerle entender a nuestros auditores, a nuestras amistades, ¿cierto? Que por eso la terapia holística es lo opuesto, aunque se hable hoy día de la terapia integrativa, a lo alópata. Porque yo no voy a bloquear una emoción con un medicamento para que andar dopado todo el día. Yo te voy a enfrentar a eso que no quieres ver e integrar. Que ojo, no tiene que necesariamente ser enfrentarte al hecho que te generó, por ejemplo, un bloqueo o... No es pasar por el dolor. No es pasar por el dolor. No es pasar por el dolor, eso sí. Exacto. Pero sí te voy a enfrentar a eso que te está generando un bloqueo o te está generando autolesión. Por ende, por eso se habla del hacerse cargo. Si yo me hago cargo, yo también soy medicina. No necesito un medicamento, un químico para anularme. Nosotros tenemos todo en nuestro cuerpo y qué lindo que lo tocaste así. Qué lindo, que completo también como lo expresaste, Romy, así que muchas gracias. Sí. Para eso estamos. Sí, nosotros somos medicina, no nos olvidemos de eso. Exacto, está todo nuestro poder ahí. No, la confrontación es sutil, es bellísima, siempre y cuando, ojo ahí, con quien te estés atendiendo ya haya procesado sus procesos y no tenga adicciones. Si esa persona tiene adicciones, puede ser médico, psicólogo, enfermera, profesor, papá, mamá, terapeuta, no da lo mismo. Esa persona con la cual tú te vas a atender tiene adicciones, es muy difícil que pueda cambiarte o ayudarte a transmutar tu vibración. Te va a ser más difícil, en eso hay que fijarse, porque las adicciones quiere decir que yo me estoy evadiendo. Claro. ¿Y por cómo te puedo ayudar si Y me estoy evadiendo? Exacto. Entonces me estoy autolesionando. Por vibración, yo voy a aprender entonces, pero si yo me autolesiono evadiéndome, sí puedo. Igual se puede. Igual se puede. Así Se que puede, pero un ratito. Dura un ratito. No, ahí es como más complejo. Entonces, cuando hablamos en la familia tenemos muchas personas con adicciones. Chile es un país hoy en día de adictos. No solamente de alcohol, todos los excesos los chilenos y tenemos Lucas Solo Paya, que el además. alcohol es el que está permitido. No, y ahora la marihuana también. Es como que claramente, pero el alcohol es como, te vendemos alcohol a destajo. ¿Te fijáis? A eso me refiero. Sí. La marihuana está penalizada, pero se consume igual. Se consume igual y también tenemos un consumo muy alto. Los excesos de comida chatarra también. Las 12 horas laborales que nosotros estamos ejerciendo en promedio también es una adicción. Ser campeones en videojuegos y andar por la calle matando bichitos, porque eso es lo que me saca mi mente, me extrae también. Me evade. Y la cantidad de teleseries que vemos o de noticiarios que vemos nos ayudan a no vernos. Entonces también somos adictos. Entonces también ahí, porque Chile se está transformando hoy en día en un país más violento que antes, con menos situaciones de confrontación política a nivel brutal. En nuestro interior está ocurriendo más violencia. Violencia en las oficinas, violencia en los colegios, violencia en todos los lugares. Oye, yo mandó un mensaje a Felipe. ¿Qué nos dice Felipe ahí? Nos dice que nos manda un abrazo gigante lleno de luz por el buen trato siempre. Sí, yo creo que eso vamos a poder tocarlo ahí a la vuelta, lo que es un buen trato. Que nos ama a todos y que muchos saludos a todos los oyentes de su parte. Lindo, hermoso. Besito, Felipe. Mucha Besito, luz Felipe, para este proceso. Sí. Bueno, creo que es momento de que nos vayamos entonces a una segunda pausa musical y comercial. Y en esta ocasión nos vamos a ir con un tema de una tremenda artista chilena, Mon Laferte, Tormento. Bien, pedazo de tema. Y ya estamos de vuelta después de esta pausa musical y comercial para retomar este tremendo tema que se nos pasa volando el programa, ¿no, Vale? Qué tremendo tema. Porque nos llega a todos. Bueno, todos los temas nos llegan. Todos los temas. Nosotros ahí cuando empezamos a buscar los títulos, los temas, es lo que estamos viendo en el día a día. No son inventados, no es lo que a otro le ocurrió que nos dijo que habláramos. Todos son temas contingentes que de alguna u otra manera nos tocan. Oye, para eso vamos a abrir un nuevo ciclo. Sí, vamos a abrir un nuevo ciclo. Y bueno, antes de mencionarles el nuevo ciclo, quiero recordarles el teléfono de Viaje Infinito, el WhatsApp más 569-49880502 y también el de la radio hoy, ¿cierto? Que es el más 569-8728-9606, para que nos escriban, comenten con respecto a este tema que estamos tratando hoy día. Y bueno, contarles que el próximo ciclo de programas se va a tratar de las herramientas de la felicidad.
Wow, ¿cierto? qué bello. Qué bello, Tremendo qué tema, bello. lo podemos ahí abordar de diferentes aristas, vamos a ir profundizando en los temas, pronto vamos a tener ya la ficha arriba para ir contándoles de qué se va a tratar ¿Sí? específicamente el próximo programa, Y que si no me equivoco es ¿cómo me perdono para ser feliz? para ser feliz. Iba de la manito. Sí, Igual. seguimos hablando de lo mismo, Sí, porque violencia y felicidad es lo mismo. totalmente. Va de la mano. Va de la mano. No. ¿Cómo fue que alguien dijo? Uy, que bipolares para cambiar de, No, de no, rubro. para No, nada. va de la mano. Es súper integrado. Totalmente. Es parte del proceso, además, Sí, para poder lograrlo. sí. Así que bienvenido, que vamos a estar ahí en todo este ciclo de septiembre-octubre hablando de las llaves de la felicidad. Exactamente, súper. Así que a compartirnos. ¿Bien? Oye, Vali, cuéntame, estábamos antes de irnos a la pausa, hablando de específicamente temas como los datos más duros, ¿no? ¿Cierto? Sí. De porcentaje. Si nos vamos a lo que está a la mano, ¿cierto? De hecho está publicado en las redes, de cuáles son los porcentajes de denuncias, por ejemplo, por violencia intrafamiliar. Si es súper raro esto, pero siempre el último estudio nos sale, el de 2019 fue en enero. Pero sin embargo, no está completamente redondito. Yo pues estuve leyendo y encontré unos del 2015, 2017 con unas cifras un poco más asertivas. Ya. Porque el del 2019 habla de una baja de cifras. De hecho, habla de que bajó en un 3,58% las denuncias, por ejemplo, por violencia intrafamiliar. Y tú dices, wow, pero yo veo en las noticias que esto va en alza, no en baja. A ver, bajaron las denuncias. Y eso Eso no es preocupante. significa que no ocurra. Sí, eso es súper preocupante porque están bajando las denuncias. Quiere decir que hay menos campaña del gobierno a denunciar Exactamente. y que se está encontrando que hacer una denuncia es cada vez más engorroso. Y es por lo que hablábamos delante también, que por el hecho de que es un tema donde ahora tengo mucha más herramienta, entre comillas, yo siento que siempre falta, ¿cierto? En las diferentes instituciones, tengo más información, por ende también sé que, como tú dices, el proceso es engorroso, los miedos para poder salir de ese ciclo de violencia, ya los conozco, ya sé que los procesos son, ahora las penas son más tajantes también. Entonces antes no era así. Recordemos que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, a quien vamos a denunciar es a alguien que amamos. Exacto. Entonces es innato intentar protegerlo Exacto. y tener la esperanza de que va a cambiar. Así es. ¿Ya? Por eso bajan los porcentajes de denuncia, y esto es a todo nivel, recordemos siempre. Pero te hago una consulta. Dígame. ¿Y aparece algo como que estamos orgullosos de que hayan bajado los porcentajes de denuncia? Mira, si lo miramos del lado político, siempre van a haber aplausos, ¿cierto? Como este emoticón que se pone la manito ahí. Ya. Siempre van a haber aplausos si lo miramos desde el lado político. Claro, porque es preocupante. Es preocupante. Es preocupante Por que hayan supuesto bajado sí. las Por denuncias. supuesto que sí, porque también nos damos cuenta de, a pesar de que en los medios de comunicación vemos que hay más casos que terminan o en femicidio o en agresiones totalmente brutales, pero también el que no se denuncie, como tú dices, es preocupante porque nos estamos callando para evitarnos el proceso, para evitar que el ser que amo o que es mi vínculo cercano vaya preso. Correcto. Por este proceso. Y porque es una denuncia no reparativa hacia el victimario. Exacto. Es de condena. Es castigadora. Castigadora, pero no repara. Y es el padre de mis hijos, o es mi padre, o es mi abuelo, o es mi hijo. Yo creo que, no sé si tiene algo más que apuntar ahí. No, con respecto a eso, solamente ¿Ya? mencionar que se habla de este porcentaje, de estas cifras que han bajado, pero yo te digo, en 200.000 es nada. No es nada, pero es preocupante de lo que haya sido. Yo creo que tendríamos que recordar un poquito para hacernos más conscientes qué es violencia. Y de ahí, el que no me contesten, no me den una respuesta. Bueno, si no es inmediata, puede ser, sabes que en ese momento no tuve la respuesta, dame un tiempo. Y no me dan la respuesta y me dejan con la palabra, es violento. El que fiscalicen los ingresos del uno o del otro es violento. El exigir, porque no solamente el golpe es violento, o el garabato, el insulto, ya. El que me huelan para saber de dónde vengo es violento.
el que busquen en mis bolsillos, en mi Instagram, en mi Evidencia. WhatsApp, alguna evidencia de, es violento. El que me restrinjan afectos para castigarme es violento. El que me traspasen la culpa de mis, a ver, ¿cómo es? El que me traspasen el que el otro me traspase la culpa, que es lo que le pasa a los niños, los adultos les traspasamos la culpa a los niños, es violento. ¿Qué otra cosa puede ser violento? Y esto no lo teníamos preparado. Que me nieguen el paso y me bloqueen es violento. Que no reconozcan que yo tengo proyecciones como individuo es violento. La anulación. La anulación es violencia. ¿Qué más? La negación del dinero para algo básico, por ejemplo. La alimentación. Sí, la negación del dinero para algo básico Esta es la o el violencia control económica. a partir del dinero. Es violencia. Claro. Los excesos en las relaciones son violencia. El atraer al otro a un exceso, a un nivel de evasión, es violencia. El no dejar dormir al otro es violencia. Los escándalos y pataletas, que es la forma en que yo sobrereacciono porque no tengo otra herramienta, pero sí es violento para el otro. El llevar los problemas de afuera al hogar, al templo, es violencia. Entonces hay un montón de violencias sutiles que tenemos que aprender a manejar. Felipe mencionaba en el saludo algo del buen trato y decía que no nos olvidáramos de ello, de lo que es un buen trato. Entonces me puse yo ahí a buscar. Sí. La definición de buen trato son todas aquellas prácticas y relaciones de amor y respeto. ¿Para cómo entendemos eso? Quiere decir que un trato digno es tratar a la gente como a ti te gustaría ser tratado o tratada. Hablarle a la gente, a la persona, como tú quieres que te hablen. El respeto se construye, lo que siembras, lo cosechas. Y ahí estaríamos hablando de buen trato. Y tiene que ver nuevamente con la vibración, con lo que yo emito es lo que recibo, como es adentro es afuera. Y no necesito palabras. Yo en eso soy súper copuchento. Uno sabe si está bien o está mal. Y el otro lo huele, lo siente, lo percibe desde el campo energético. Bueno, te traigo yo sí unas sugerencias como unos juegos, unas terapias para la casa, por decirlo así. Okay. ¿Ya? Porque con todo lo que estamos diciendo, puede ser que muchos digan, uy, ¿dónde me metí? Y lo que me está pasando, con razón me siento así. Entonces, la forma de resolver es, si yo estoy siendo agredido, tengo que ver de qué manera hago esta denuncia o constancia, tengo que tener vínculos con la familia, tengo que ser sociable, porque la violencia aumenta cuando yo no tengo vínculos, ni amigos, ni protección. La persona que ejerce violencia o agresión le es más fácil. ¿Ya? Entonces, mi buen trato, mis buenas conexiones de una u otra forma debe ser que yo me conecte con otros. El círculo de protección. Sí, ya, y atreverse a contar. Muchas veces cuando contamos lo que nos está pasando, el otro no entiende, te dice, ¿y qué habrás hecho tú? Claro, inmediatamente viene el juicio. El juicio, por algo sería que él llega enojado. Te apuesto que no estés cocinando bien. Te apuesto que saliste con la blusa con el escote. Claro. Tiene toda la razón, tú siempre te estás exponiendo. O al revés, el hombre que llega pasado a perfume de mujer, te apuesto que andabas con otra. Así es. También. Entonces, el control nuevo. Prejuzgamos en forma anticipada, pero una de las cosas que nos ayuda es el exteriorizar, ¿ya? Y mantener relaciones con otras personas, ¿ya? Porque siempre ahí también vamos a espejear y nos van a espejear. Pero del interior de la familia, en algunos casos podemos tener ciertos juegos, ciertas acciones terapéuticas de las cuales yo me hago cargo. ¿Okay? Y esto, una de ellas es el buzón del buen trato. Mira. ¿Ya? Entonces, ¿qué consiste? Hago una cajita, ¿ya? Por un tiempo determinado, ¿ya? Entonces la voy a usar por este mes. Ya el mes de septiembre vamos a tener esta cajita del buzón del buen trato. ¿Qué dice la cajita del buzón del buen trato?
Yo voy a escribir cómo me siento respecto a alguna situación, lo que me pasa, ¿ya? Para propiciar, para abrir la escucha. A veces es difícil decirle al papá, me siento transgredido, o a la mamá decir, hijo, ¿sabés que me siento sobrepasada con tus demandas? Porque no tengo tiempo ni siquiera de ir al baño. Y el niño no lo entiende, pero el niño sí entiende bajo su estructura que si hay una cajita, hay que leerlo de la cajita porque se enseñaron en el colegio. Entonces, todos los miembros de la familia van a poner en esa cajita cómo se han sentido en la semana. Ese es el buzón del buen trato. Pero no se puede abusar, porque si uno abusa, después pierde el valor. Entonces, por un mes, este mes vamos a trabajar con el buzón del buen trato. Y todos los días lunes, en un espacio con tiempo de inicio y de término, nos juntamos a leer, no a discutir. Tiene que ver con el diálogo, con el expresar. Con el expresar, y lo vamos a leer, solamente leer. Entonces yo me voy a ser consciente de él. ¿Podemos conversar el tema? Sí, pero si no estamos listos para conversar el tema, o el tema nos dolió mucho, o me voy a gritar, es mejor que no. Ya, solamente lo voy a leer, porque yo necesito que el otro sepa lo que me pasa. Entonces ese sería el buzoncito del buen trato. Otro elemento es hacer un cartel collage familiar. Compro una cartulina y todos en ese cartel vamos a poner imágenes. Tengo que dejar ahí puestas como varias revistas. Recortes. Entonces, y en esas imágenes va lo que yo quiero de la familia. Mira. No lo que me pasa en la familia. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero de esta familia. Tiene que ver con la visualización de... En positivo. Porque si yo tengo problema de violencia, no puedo colocar no puedo colocar un puño con una X. Claro. Voy a estar incitando al puño. Claro. Lo que yo quiero. Proyectarme en lo que yo quiero. Yo quiero vacacionar, yo quiero estar riendo, yo quiero estar feliz, yo quiero tiempo para mí, yo quiero un espejo con una imagen radiante. Yo quiero. Y si no encuentro la imagen, la armo. ¿O la escribo? No. Tiene que ser solo imagen. Solo imagen. La armo con las letritas de la revista y hago un collage con las letritas. Quiero felicidad, quiero calma, quiero momentos de expansión, quiero hacer el amor, quiero lo que yo quiero, lo que yo deseo. Siempre en positivo, pero toda la familia pone lo que quiere. Perfecto. ¿Ya? Otro elemento es tiempos de juego y actividad física fuera de la casa, siempre y cuando no genere tensión. No puedo jugar con los miembros de la familia plata, porque me voy a tensionar aunque sea por 10 pesos. ¿Ya? Tienen que ser juegos donde no me tensione. Es decir, podemos jugar a la pelota, podemos lanzarnos al aire libre, además, salir a andar en bicicleta, salir a bailar. Vamos al parque. Pero si el ir al parque, Braulio ahí está festejando, pero si el ir al parque hace que yo vaya en el auto con una cara, el que va manejando va con la cara al piso, va tensionado ahí. La mamá va tensa por la cara al piso y porque los chicos no se quedan quietos en el auto y tiene ganas de ahorcar a los chicos, no nos sirve. No uso el auto. Voy en Uber, voy caminando, pero no me subo al auto. No puedo hacer nada que me tense para ir a jugar. Ese es el secreto, ¿ya? Y tener un día a la semana para contarnos historias de familia. Ay, qué lindo, me gustó eso. La historia de la abuela, mi historia, lo que me pasó a mí, el acordarse, ¿te acuerdas cuando no me comí el cochayuyo que no me gustaba? Y llevarlo a la risa. A mí me gusta mucho ver fotos. Ver fotos. Entonces, historias de familia, un día a la semana. ¿Ya? No se pongan a hacer todo en conjunto porque se van a perder. Y aparte que este es un trabajo terapéutico. Lo vamos a subir igual a la página de Viaje Infinito. Perfecto. Este trabajo terapéutico consiste en que yo me hago cargo de tener una terapia familiar en la familia, a mi modo de ver, a mi modo de sentir, y todos tienen que estar de acuerdo a qué se va a hacer. Y ojo que se puede replicar igual, pareja, o tiene que ser netamente el familia es yo y el otro con que estoy. Claro, por eso, que no tiene que ser netamente ligado al vínculo sanguíneo, sino que con el que yo genero un vínculo. Familia, es decir, puede ser un padre y un hijo, pueden ser dos esposos,
pueden ser si estamos viviendo en esta familia. Hoy en día muchas familias no son tan íntimas, porque estoy con el hermano, con los hijos, con tus hijos, con mis hijos, con los nuestros y con los primos. Bueno, esa es la familia, ese es el vínculo. Ahí también hay violencia, se genera cuando hablábamos de todos estos detalles de la violencia. No, con todo ahí lo armo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Mi actitud cambia cuando siento que hago algo. Mi actitud cambia si yo soy niño y pongo, cuando me retan, me da pena o me siento solo, solamente con que lo haya podido escribir y sea escuchado sin juzgar, es un beneficio. Porque lo exteriorizó. Lo exteriorizó y chuta, y me lo leyó. Y no me castigó porque me lo leyó. Sí. De eso se trata. Y yo, qué rico que me lo escribieron porque no me daba cuenta que a ti te daba rabia. Porque yo pensé, como me contestas mal o te daba pena, pensé que te daba lo mismo. Pero nosotros también caemos. Acuérdense que entre nuestro niño interior y el niño del hijo somos iguales. Uf, sí. Y nosotros también reaccionamos de esa manera. ¿Sí? Hay muchas cositas que se pueden hacer desde ahí. Sí, desde lo lúdico yo creo que ahí hay muchos actos psicomágicos que podemos ir incorporando. Y súper reparador, restaurar. Todo lo que suceda va a afectar mi relación de familia, o mi relación de pareja, o la relación con mis hijos. Y siempre le voy a pedir al otro el reconocimiento que yo no me doy. Porque si yo no me doy, da lo mismo si el otro me reconoce o no me reconoce. Pero me tengo que dar yo. Por eso, de nuevo, buenos días, Vale. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos para hoy? Me saludo. Si soy quien carga con mi alma, soy quien lleva y la invita a todas partes. Entonces, si yo no estoy bien conmigo, no puedo. Y en ese saludo, recuérdense, el primer testeo es la imagen que se nos metió encima. Exacto. ¿Ya? Se nos está acercando la hora de término de nuestro programa. Ahora sí que voló. Ahora sí que voló la hora. Ahora sí que la voló. última media hora. Antes de irnos al último tema para despedirnos, bueno, siempre agradecer a todos nuestros auditores, a nuestros amigos que nos dejan mensajes, ¿cierto? Que nos apoyan, que nos dejan sus preguntitas ahí. Mencionarles que vamos a ir subiendo toda la información que hablamos hoy día en el programa en la página de Viaje Infinito para que la puedan ahí buscar, ver videitos, etc. Eso es buscar Viaje Infinito en Facebook o en Instagram. Ahí está. O en Instagram, exactamente. Y además de eso, bueno, recordar siempre vale que nosotros estamos atendiendo en Nehuencudé, ¿cierto? Sí. En Barrio Italia, Lautaro 507. Con nuestras terapias, ¿cierto? Nuestras diversas técnicas, tanto Valentina, Evelyn, Felipe y yo, en este mismo sitio. Y por ahora, bueno, solamente agradecer la sintonía y dejarlos entonces con el último tema. Nos despedimos, Vale, entonces. Sí, Gracias, Braulio. Gracias, Vale, por el programa de hoy. Gracias, Romy. Besitos a nuestros auditores. Besitos a Evelyn, a Felipe. Tengan una semana maravillosa y practiquemos el buen trato. Y practiquemos el buen trato. Practiquemos saludándonos en la mañana. Muchas gracias. Besitos a todos. Chao, chao. Última canción, Tu voz contra la violencia, de Matías Mota.